La Biblia, profetas. Isaías, capítulo 10. Autoridades injustas, vaticinios contra Asiria. Ay de aquellos que decretan decretos inicuos y de quienes hacen escribir escritos dañinos, marginando del juicio a los débiles y despojando del derecho a los pobres de mi pueblo. De modo que las viudas son su presa y a los huérfanos saquean. ¿Qué haréis el día del exterminio y cuando la ruina venga de lejos? ¿Hacia quién huiréis buscando socorro y dónde dejaréis vuestra fortuna? Solo queda doblar la rodilla entre los prisioneros y caer entre los asesinados. Con todo esto no se ha aplacado su cólera y aún se halla extendida su mano. ¡Ay de Asur, vara de mi cólera, y cuál estaca es mi furor en sus manos! Contra una nación impía le enviaba, y contra un pueblo objeto de mi furor le mandaba, para coger botín y hacer presa, y convertirlo en cosa hollada como lodo de las calles. Pero él no lo imaginaba así, y su corazón no lo juzgaba de ese modo, porque en su corazón había designios de destruir y de extirpar sin miramientos a las naciones. Pues decía: ¿no son aún mis príncipes reyes? ¿No es acaso Calno como Carmis? ¿O no es Hamat como Arpad? ¿O Samaria como Damasco? Así como mi mano ha alcanzado los reinos de los ídolos, cuyas estatuas eran más numerosas que las de Jerusalén y Samaria, ¿acaso como traté a Samaria y sus ídolos, no he de tratar a Jerusalén y sus simulacros? Y acaecerá que, en cuanto Adonai haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, exterminará el fruto de la insolencia del monarca de Asiria y su arrogante altanería, porque ha dicho: con la fuerza de mi mano lo he realizado, y con mi sabiduría, pues soy inteligente, y he suprimido las fronteras de los pueblos y saqueado sus riquezas, y he derribado como un poderoso a los habitantes. Mi mano ha alcanzado como se alcanza un nido la riqueza de los pueblos, y como se recogen huevos abandonados, he recogido toda la tierra, sin que haya habido quien moviera las alas, ni abriera el pico y piara. ¿Se vanagloriará el hacha contra quien corta con ella? ¿O se enorgullecerá la sierra contra el que la maneja? Como si la verga moviese a quien la alza, como si el bastón levantara a quien no es madera. Por eso el Señor, Yahvé Sebaot, enviará la consunción a sus bien nutridos hombres, y bajo su gloria se encenderá de cierto como un incendio de fuego. Y la luz de Israel se convertirá en fuego,
y su santo en llama, que arderá y devorará sus abrojos y sus cardos en un día. La magnificencia de su bosque y de su huerto aniquilará totalmente y será como el consumirse de un calenturiento, y el resto de los árboles de su bosque será fácil de contar. Un muchacho podrá apuntarlos. Y sucederá aquel día que el resto de Israel y los supervivientes de la casa de Jacob no continuarán apoyándose en quien los golpea, sino que se apoyarán sobre Yahvé, el Santo de Israel, en verdad. Un resto volverá, el resto de Jacob, a él fuerte. Pues aunque fuera tu pueblo Israel como la arena del mar, solo un resto volverá. Está decidido el exterminio y desbordante de justicia. Pues exterminio firmemente decidido llevará a cabo Adonai, Yahvé Sebaot, en medio de todo el país. Por ello, así dice Adonai Yahvé Sebaot: no temas, pueblo mío, que habitas en Sión, a Asiria, aunque te pega con la verga y su bastón blande contra ti a la manera de Egipto. Pues un poco más y se acabará mi ira y mi furor se aplicará a su aniquilamiento. Entonces blandirá contra él Yahvé Sebaot el látigo, como cuando golpeó Madián en la roca de Horeb, y extenderá su verga sobre el mar y la levantará a la manera de Egipto, y sucederá aquel día que se apartará su carga de sobre tu espalda y su yugo de sobre tu cuello, y será suprimido el yugo a causa de la grasa. Viene contra Aiyat, pasa por Migrón, en Micmas deposita su bagaje. Vadean el vado diciendo: Jebá será nuestro albergue. Tiembla Ramat, Gibbat de Saúl huye. Haz resonar tu voz, hija de Galim, escucha Laisab. Respóndela Anatot, ha huido. Madmenab, los habitantes de Jebim han escapado. Todavía se detendrá hoy en Nob y agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. He aquí que el Señor Yahvé Sebaot descuaja el ramaje con terrible violencia, y los árboles de eminente altura son cortados, y los más elevados abatidos. Así se tala la espesura del bosque con el hierro, y el Líbano con sus cedros sucumbe. Y aquí termina el capítulo 10. Capítulo 11. Reino universal y pacífico del Mesías. Ahora bien, saldrá un brote del tocón de Jessé, y un vástago de sus raíces germinará. Sobre él se posará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fuerza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Y le alentará en el temor de Yahvé. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni fallará según lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres
y fallará con rectitud respecto a los humildes del país, y golpeará al tirano con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al impío, y será la justicia el ceñidor de sus lomos y la verdad el cinturón de sus caderas. Entonces morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se echará, y el ternero y el leoncillo pacerán juntos, y un muchachuelo podrá conducirlos. Vaca y osa pastarán, juntos se tumbarán sus cachorros. Y el león, como una res vacuna, comerá paja. Entonces el niño de pecho jugará junto al agujero del aspiz, y hacia la caverna del basilisco extenderá su mano el destetado. Pues no obrarán mal ni causarán daño en toda mi montaña santa, porque lleno estará el país del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Y sucederá aquel día que la raíz de Jesé se erguirá como enseña para los pueblos. Vendrán a consultarla las naciones, y su morada será gloriosa. Y acaecerá en aquel día que Adonai volverá a alzar su mano para rescatar al resto de su pueblo que aún quede de Asiria y Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elán, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Tremolará una enseña para las naciones y reunirá a los dispersos de Israel, y a los esparcidos de Judá recogerá de los 4 extremos de la tierra. Entonces cesará el celo de Efraín, y los adversarios de Judá serán extirpados. Efraín ya no envidiará a Judá, y Judá no hostilizará ya a Efraín, y volarán hacia la vertiente de los filisteos, en dirección al mar. Saquearán de consuno a los orientales. Edom y Moab serán posesión de sus manos, y los hijos de Amón sus vasallos. Y Yahvé secará la lengua del mar de Egipto, y agitará su mano contra el río por el ardor de su soplo, y lo golpeará dividiéndolo en 7 torrentes, y hará se le pase a pie con sandalias. Así habrá una calzada para el resto de su pueblo que quede en Asiria, como la hubo para Israel el día que subió del país de Egipto. Y aquí termina el capítulo 11. Capítulo 12. Himno de acción de gracias a Yahvé Salvador. Y dirás aquel día: Te alabo, Yahvé, porque te habías encolerizado contra mí, y se ha pasado tu cólera y me has consolado. He aquí el Dios de mi salvación, confiaré y no temeré, pues mi fuerza y el objeto de mi canto es Yahvé, y ha sido para mí salvación. Sacaréis agua con alegría de las fuentes de salvación, y diréis aquel día: Alabad a Yahvé, invocad su nombre, dad a conocer sus proezas entre los pueblos, confesad que su nombre es excelso. Cantad a Yahvé, pues ha obrado cosas magníficas. Conocido sea esto en toda la tierra. Exulta y grita de júbilo, población de Sión, pues grande
es en medio de ti el Santo de Israel. Y aquí termina el capítulo 12. Muchas gracias. Si has llegado hasta aquí, que Dios te bendiga. Mañana podrás escuchar el capítulo 13, que se titula Vaticinio de la caída de Babilonia. También podrás escuchar el capítulo 14, que se titula Caída del tirano. Vaticinio sobre Asiria y Filistea. Y por último podrás escuchar el capítulo 15, que se titula Oráculo contra Moab. Que tengas un gran día. Adiós.